Bones collacios y bien llegados un programa más a la Caixa de Pandora. Hoy estamos en el Observatorio de Meudon. Este es uno de los 3 observatorios que tiene el Observatorio de París. Estamos a escasos 5 kilómetros del centro de la ciudad y no hay un sitio que conozcan mucho los turistas. Marina, vaya sitio más guapo. Pero oye, una entruga. ¿Cuándo se construyó el observatorio? Voy a pillar, ¿eh? No sabemos exactamente el año en el que se construyó el castillo, pero sabemos que data del siglo XIV. Desde ese momento el castillo pasó por muchas manes, lo que se llamaba el Castillo Viejo, hasta que en 1691 pasó a manos de Monsieur Le Bois, que fue ministro del rey Luis XIV. Este fai una reforma per grande en la fachada del castillo y además hace una reforma hidráulica para poner muchas fuentes. Poco después, el mismo Luis XIV vuelve a comprar el castillo y da un regalo al su fill. Luego, el castillo fue abandonado y non foi hasta 1792, con la Revolución Francesa, que volvió a ser utilizado esta vez como fábrica de armas y de artillería. Durante la Guerra Franco-Prusiana foi un lugar de mucho interés tanto por un bando como el otro, non solo por las grandes murallas que rodean al castillo, sino por las vistas estratégicas a toda la ciudad de París. El castillo prende fuego y quedan ruinas, hasta que en 1874 el gobierno de la ciudad de París lo reconstruye haciendo el observatorio, y este pone en manos de Jules Janssen para el estudio de la física astronómica. Vaya turra que me estás metiendo. Que no tuviste abondo en el instituto con la historia. ¿Cómo que te preste tanto, ne? Bueno, ya sé que me puso un poquillo empezar con la historia del castillo, pero hay que conocerla. ¿Qué se falla ahora en el observatorio de Meudon? Pues este observatorio cuenta con más de 600 empleados, entre astrofísicos, ingenieros, informáticos, y dedícanse principalmente a dos cosas. Una es la fabricación de piezas para las ondas espaciales y la otra es hacer los cálculos por ordenador para ver las estrellas no desde aquí, porque el cielo de París suele estar nublado, sino desde Chile y las islas de Hawái. Oye, y otra pregunta. ¿Qué se puede hacer ahora en el observatorio? ¿Qué podemos hacer allí? Pues bien, actualmente no se puede visitar, está apreciado al público después de los últimos atentados terroristas en París. Pero bueno, esperamos que vuelva a abrir pronto para poder visitarlo por dentro. Y en tanto que fue la gente, pues viene aquí a este parque tan grande y tan prestoso a pasearse y a pasar el día con la familia, con los collacios, y además para el verano faense muchas ferias y concentraciones de vehículos clásicos y muchas actividades para que la gente que vive aquí se entretenga. Y bueno, lo más importante es venir aquí con una mantuca y hacer un picnic, que es lo que hacen los franceses.